de la segunda jornada de lucha en la capital, en donde también estarán presentes no solamente los miembros de la Asociación de Mártires y Víctimas, sino todos los que integran la Organización Nacional de Víctimas y Familiares, ¿no?, de las masacres del 2022 y 2023, y es por eso que nosotros ahí anunciamos, y donde también dimos a conocer nuestra plataforma de lucha, que es justamente dentro de esa plataforma de lucha es el respeto a los derechos humanos, el respeto a cada una de las instituciones, la Fiscalía de la Nación, que por estos momentos es una de estas instituciones que está resistiendo, ¿no?, ante los ataques y los atropellos por parte de este Congreso golpista, a nuestra Junta Nacional de Justicia, que lograron, ¿no?, destituir a esta fiscal Bamba, a esta jefa de esa banda criminal que se tejía o se manejaba entre el Congreso ¿no?, y la fiscalía. Entonces damos nuestro respaldo y pedimos el respeto, que no intenten tomarlas, porque ahí es donde creo que van a volver a sentir de qué estamos hechos los puneños, porque nosotros ya nos han quitado la vida de nuestros seres queridos, ya nos han dejado más de 1.500 heridos, pero si continúan o intentan tomar esas instituciones, creo que nuevamente nos van a ver en allá, y no nos van a ver por 3 días, creo que nos van a ver hasta el día en que se cansen de vernos, porque no vamos a permitir que se tomen esas instituciones. Eso está dentro de nuestra plataforma de lucha para este 27, 28 y 29 de julio, el respeto a estas instituciones que nos dan esa esperanza de paz y de justicia, y dentro de ellos también tenemos justicia para cada uno de nuestros 50 o más de 50 asesinados a nivel nacional y más de 1.500 heridos. Y también pedimos que de una vez se atienda las reparaciones integrales o las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde recomienda al Estado peruano que de una vez se den las reparaciones integrales a cada una de las víctimas y que no estén abandonadas como están hasta ahora, sin trabajo, sus hijos se han sumergido más en la pobreza y ya están con anemia, las viudas no pueden trabajar y a la vez tener que cuidar de sus hijos, huérfanos que tienen que dejar la escuela, ¿no?, para de alguna manera empezar a ayudar a la mamá para llevar un pan a la casa, o hermanos heridos que ya no pueden proveer de esta canasta básica a la familia, y que prácticamente se han convertido en una carga para la familia, para los hijos, y eso ha deteriorado inmensamente las relaciones dentro de la familia, y eso queremos que de una vez atiende este gobierno, eh, ¿no?, cumpliendo con esas recomendaciones, y se den estas reparaciones integrales, porque ya se nos ha ido un hermano en Puno, acá en Puno, el papá de Elmer Solano, del niño de 16 años que ha sido asesinado, tuvo que morirse porque el señor se sumergió en medio del dolor y llegó a una depresión, que prácticamente abandonó el trabajo, abandonó sus deberes como padre y se sumergió lamentablemente en la bebida, y eso ha hecho que se vaya, ¿no?, de este mundo sin haber alcanzado justicia. Y no queremos que eso suceda con otros familiares, y es por eso que le exigimos al Estado que de una vez se den estas reparaciones integrales. Bueno, en resumen, es no parte de nuestra plataforma de lucha, que nosotros justamente ahí, como ven en el video, anunciamos esta convocatoria a nivel nacional, y de igual manera hacemos un llamado a toda la población, a todos los ciudadanos que se sumen, porque ese es un derecho, y tenemos el respaldo del Ministerio Público y de todos los fiscales supremos, porque ellos hacen un llamado a la población para que nuestro país no siga siendo capturado por este pequeño grupo que por estos momentos no se sienten, con todo el poder del mundo, y que pueden hacer y deshacer lo que nos ha costado construir como peruanos durante muchos años. Ujú. Hermano don César Quispe,
Desde el punto de vista jurídico, no sé si nos puedes resumir de lo que ha pasado en cuanto el avance en las investigaciones. En relación de que la CIDH recomendó de que el gobierno tendría que tomar ciertas medidas. Con toda sinceridad, a estas alturas el gobierno de Dina Boluarte ha podido cumplir siquiera mínimamente las recomendaciones que dio la Corte Interamericana, o la CIDH, mejor dicho. Eh, sí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? En realidad, la señora Dina, alias la presidenta, no le interesa cumplir las recomendaciones, ¿no? Está haciendo su trabajo el Ministerio Público porque felizmente ahí hemos encontrado un grupo de fiscales y ahora encabezado por el doctor Villena, el fiscal de la Nación, porque si no fuera por el ímpetu que le han puesto el fiscal de la Nación, luego el equipo especial, también los fiscales de derechos humanos, no solo en Puno, sino también en las demás regiones, realmente no podríamos haber obtenido estas formalizaciones que tenemos como resultado ahora. En el caso de Puno, siempre ponemos un ejemplo, o varios ejemplos en realidad, de genocidio o de muertes o de asesinatos que se han producido aquí. Una de ellas, por ejemplo, es la de Huancho Lima, hace 100 años atrás, en 1923, asesinaron a más de 1000 hermanos. Enviaron al ejército y entraron a Huancho Lima y asesinaron a diestra y siniestra. Y eso quedó impune. En 1965 ocurrió lo propio en Juliaca. El ejército vino y asesinaron a 17 hermanos, quedó impune. Lo más reciente, sin contar toda la época de la violencia política de los 80, los 90, porque ahí es numerosísimo ahí, pero el último, de repente, caso muy emblemático es la del 2011. 6 hermanos fueron asesinados en el aeropuerto de Juliaca. Hasta hoy día no han encontrado justicia, ¿no? Y si queremos irnos todavía mucho más reciente, el caso de Inti y Brian, después de 4 años tenemos entendido que se ha formalizado la investigación. Entonces, ¿eso qué significa? Que en el caso nuestro, con toda esa experiencia que teníamos en el equipo legal y felizmente también muy bien unidos, compacto, la Asociación de Mártires y Víctimas, se logró trabajar muchas estrategias, ¿no? Seguramente no lo podemos detallar cada una, pero combinado la organización, combinado el equipo legal trabajando en las estrategias legales, pues se ha conseguido eh, este respaldo, digamos, no solamente en el plano nacional, ¿no? Donde está la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos o la Red MUCI, sino en el plano internacional. Human Rights Watch, Amnistía Internacional, también las Naciones Unidas, algunos relatores que han venido y todavía se está a la espera de otros relatores. Entonces, toda esta estrategia ha servido para que a nivel interno esté compacto las estrategias y a nivel supranacional también. Entonces es ahí donde se tiene las recomendaciones que mencionaba, si está cumpliendo o no este gobierno, es que en realidad esas recomendaciones el Estado debería de cumplirlas, pero no lo está cumpliendo. Para poner un ejemplo, en el tema de salud, ¿no? De los hermanos que han sido heridos. Hasta el día de hoy, este gobierno, a través del Ministerio de Salud, debería de preocuparse para extraer, por ejemplo, las balas que todavía llevan en su cuerpo los hermanos, o las decenas o centenares de perdigones que tienen en el cuerpo. Les interesa un pepino a este gobierno trabajar en esas recomendaciones. O si es en el otro caso de los hermanos que fueron asesinados, hay huérfanos, hay viudas, hay niños, jovencitos, adolescentes que ya no estudian como estudiaban antes o estaban en un determinado colegio, ahora ya no lo están. Y como ha dicho el hermano Raúl, hay un hermano que ha perdido la vida buscando justicia y miren cómo se sumió psicológicamente en esa depresión y ya no está más con nosotros. Entonces, no hay un ápice de interés de cumplir con las recomendaciones por parte del gobierno de facto. Lo que se está avanzando, ahora vuelvo a repetir, es por el esfuerzo que le ponemos todos los abogados en todo el Perú, todos los equipos legales o los organismos que estamos ahí
acompañando, y la fortaleza de las víctimas organizados, porque permanentemente se exige, por ejemplo, la última reunión de mayo fue muy importante en la Fiscalía de la Nación, y las permanentes reuniones, agendas, diligencias que se dan seguimiento en cada región, es por eso que estamos caminando, no porque lo permita o porque quisiera el gobierno de facto. Entonces ahí, por ejemplo, una noticia novedosa sería es que en esta última semana, en el caso de Puno, ya tenemos una cuarta carpeta fiscal con formalización de la investigación preparatoria. Teníamos uno, la de Juliaca, ¿no es cierto? La hemos compartido, donde hay 19 personas ya tanto de la policía y del ejército que están identificados por comisión por omisión en los delitos de homicidio calificado. En el caso de Macusani era el segundo, donde están identificados 24 efectivos policiales, un grupo como autores directos y otro grupo por comisión por omisión, también por homicidio calificado. Hay otra carpeta de diciembre y esta última carpeta también, que es muy importante ese avance en la región Puno, porque como habíamos informado, compartido en anteriores ocasiones, en Puno hay más de 20 carpetas. Algunas se están acumulando también, entonces todavía se está a la espera de otras carpetas más que se vayan a formalizar la investigación preparatoria. Y esto se ha logrado, miren, en un año 4 meses, ¿no? Un año 5 meses. Lo que no se había logrado, por eso ponía como ejemplo, en el caso de Huancho Lima, no se había logrado esto con el caso de 1965, en el caso de Juliaca, y entonces estos pasos que se han ido dando a nivel jurídico es muy importante en esta búsqueda de justicia. Y la recalco otra vez, no porque el gobierno de facto lo quiera, sino porque en el Ministerio Público, felizmente ahora, por eso decimos, o sea, todavía hay algunos fiscales y estamos ahí identificando también, probablemente todavía hay algunos jueces que van a cumplir con su trabajo, con su rol que les toca o en cumplimiento de sus funciones, pero seguramente encontraremos otros que no también, pero igual hay que seguir avanzando con todo lo que se pueda, así sea un milímetro, así sea un paso, hay que avanzar y creo que se está demostrando en estas últimas semanas, hermano Timoteo, hermano Raúl. Sobre el mismo tema, hermano Raúl, lo preguntaba que podría responder con cierta, digamos, con sinceridad. En varios momentos ustedes han alertado y han denunciado públicamente que el anterior fiscal de la Nación, Patricia Benavides, obstaculizaba, es decir, cambiaba permanentemente a los fiscales. Y ahora último, se ha dado a conocer que los fiscales que investigan casos similares en varias partes del Perú, también pasa lo mismo. Han solicitado documentos al Ministerio de Interior, al Ministerio de Defensa, a la PCM, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para que faciliten documentos de coordinación y de operaciones para supuestamente controlar las manifestaciones, que finalmente donde se registró fue los masacres, tal como lo calificó organismos internacionales por derechos humanos. Caso de ustedes, ¿qué señalar también en ese caso, don Raúl? Tal vez otras regiones también teniendo en cuenta que han conformado también una asociación nacional. Bueno, ante estas investigaciones que se vienen dando, ante los logros que ya se han obtenido, para nosotros son logros y logros que no lo esperábamos en un primer momento, en las formalizaciones tanto en Ayacucho como acá en Puno. Hace su parte el Estado, ¿no? Mediante, digamos, los funcionarios del alto mando, los que estuvieran a cargo de las operaciones en Ayacucho o en mismo Puno, que no han facilitado la solicitud que ha realizado el Ministerio Público, ¿no? Cómo se estaba coordinando, ¿no? Desde la PSM y desde el gobierno con estos altos mandos, ¿no? De cada una de las regiones. Esa información es clave y es importante para determinar inclusamente cómo ellos han hecho caso omiso a pesar de que tuvieron conocimiento. Y eso ya lo ha dicho la doctora Rebollar, ¿no? En su momento, que cuando se iba, ya se preveía, incluso ya anunciaron a la señora Dina Boluarte que esa sonada terrorista que se anunciaba era falso y que solamente eran pobladores los que iban a salir a protestar.
pero hicieron caso omiso y ellos de igual manera en su mensaje que le dieron a estos altos mandos era que era una sonada terrorista y que tenían que actuar con ferocidad y es por ello que el resultado después de los asesinatos, porque si ellos hubieran tenido la cautela, hubieran actuado con mayor inteligencia, eso nunca se hubiera dado. Y ahí están las pruebas, los videos, ¿no? Que ninguno de los que fueron asesinados era delincuente o pertenecía incluso a algún partido político, o sea, eran civiles, personas que tenían una vida una común y corriente, como cualquier ciudadano, ¿no? Que trabaja del día a día, o que era estudiante, o que era padre de familia. Bueno, no había pues lo que ellos se mencionaban, lo que se decía, ¿no? Y esas informaciones justamente de estas operaciones no se quieren hacer alcance, no se quieren entregar. Y ese es pues, el obstáculo que está poniendo, por ejemplo, el Estado de hacer alcance, ¿no? Por lo tanto, ahora van a tener que recurrir pues, al Poder Judicial, ¿no? Para que el Poder Judicial creo que solicite, ¿no? Que se haga alcance de esta información, porque esta información para ellos es secreto, es de riesgo, o sea, como lo catalogue, pero yo creo que esta información es relevante y creo que ese es el temor que ahorita tienen y creo que no lo van a soltar hasta que termine su gobierno, porque el soltar simplemente va a desenmascarar todas las mentiras y patrañas que han ido lanzando y que ellos son, pues, lamentablemente los responsables de todos estos asesinatos, porque ellos fueron los que inducieron a estos militares, a estos policías, a que disparen a quemarropa y no se detuviera, ¿no? Estas masacres que se ha ido dando de manera sistemática y con mayor ferocidad, porque esos son los resultados, ¿no? 7 asesinados en Andahuaylas, el 11 de diciembre, el 15 se incrementa de 7 a 10 asesinados en Ayacucho, y bueno, y los rematan en Puno, ya no 10, sino 18, casi doblegan. O sea, la ferocidad que han ido actuando ha sido mayor, ¿no? Entonces, y ellos tienen temor a que toda esta información llegue a manos de la Fiscalía, porque creo que con esa información la Fiscalía y con todo lo que ya ha ido avanzando, ya estaría solicitando las prisiones preventivas para cada uno de estos miembros que son parte de esos altos mandos, o incluso, ¿no? Desde la PCM, que en ese entonces estaba a cargo el ministro de Defensa, que era pues el señor Alberto Toro, ¿no? A quien también lo premian con el premierato, se podría decir, para que continúe lastimando, dañando de manera psicológicamente ya a todos los familiares, para que nosotros, bueno, nos quedemos callados o ya no salgamos a la calle intimidados, pero lo que ha hecho es fortalecernos y acá nos tienen, pues, nos tienen expresando lo que sentimos y vamos a continuar hasta que se haga justicia y bueno, y tengan que pagar todo el daño que han causado en cada uno de los familiares y de las víctimas que tenemos a nivel nacional. Uh-huh. Hermano César Calcín, aquí vemos en la pantalla un informe que ha hecho el periodista Américo Zambrano en el semanario Gil Sus 13, donde señala que la decisión final que podría, digamos, decidir, en este caso, el señor César San Martín, es que se facilite todo tipo de documentos en cuanto a las coordinaciones que habían hecho con los altos mandos militares y también con varios ministerios, como Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, la PCM y la señora Dina Boluarte. Hace poco hemos escuchado también que van a presentar denuncia penal ante Corte Internacional. En este caso, ¿qué decir en cuanto al juez? ¿Tiene alguna opinión? ¿Cuál es su historial? ¿Qué se conoce del señor César San Martín como, digamos, hombre de justicia? Miren, en su momento, y César San Martín forma parte de la historia del Perú, ¿no? Recordemos que él fue quien sentenció a Fujimori, ¿no? Entonces, se atrevió en ese momento a aplicar la ley conforme estaba establecido y también a la luz del derecho penal que estaba vigente en ese momento. Es por esa razón que él es pues uno de los personajes que cambió también la historia jurídica en el Perú, condenando a un expresidente, ¿no? Que
todos conocemos también, luego se convirtió, y tendríamos que decirle más bien, condenó a un dictador, ¿no? Por delitos que no solamente tenían que ver con el asesinato, sino también por secuestro, y que está pendiente más bien en otros procesos su sentencia, que por esa razón es que hacen lo que hacen en el Congreso, sus, diría yo, sus pongos, ¿no? Que están ahí en el Congreso. Entonces, San Martín, en este momento, y de lo que conocemos después de esa sentencia histórica que él se encargó también de redactar, y si recordamos, fue una lectura no solamente amplia, son casi 1000 páginas también esta sentencia, y ha sido histórica, pero luego hemos visto que ha ido cambiando en cierta forma. Hay algunos antecedentes, digamos, de sus resoluciones que a veces hacen pensar en la forma como está resolviendo los casos. Entonces, si ahora está en sus manos, y por eso enhorabuena pusiste no solamente el título de la conversa de hoy, sino mismo Hildebrand también lo pone ahí como, entre comillas, ¿no? Tremendo juez. Entonces, esos cambios a mí me hacen recordar, no queriendo poner que es igual, pero que podríamos sospechar de algunas cosas. Recordemos quién era Rospigliosi, ¿no? Que ahora es, ¿cómo se llama esto? Rospulgoso ahora, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tal cambio, no? Y se dice por ahí que ha sido el cambio de Rospulgoso por muchísimo dinero, ¿no? Antes era más bien que criticaba a los Fujimori, y es que tenía razón, ¿no? O en todo caso podemos recordar, mira, se me viene a la mente del grupo Gein también, ¿no? Cómo han cambiado de discurso, y todo hace parecer que ha sido por el tema del dinero. Entonces, ahora San Martín, sabremos si se mantiene firme con esa posición, análisis jurídico y a la luz del derecho penal, él resuelva estos requerimientos. Porque si resuelve en contra, probablemente estaríamos pensando que está ocurriendo lo mismo que con Rospigliosi, ¿no? Y si resuelve a favor, es decir, para que esa información no tiene por qué ser secreta. O sea, aquí no hubo una guerra con otro país. Entonces, eso podría causar, ¿no? Seguramente, si se publicara esa información, un peligro para el país, para la nación, la frontera. Pero no, aquí lo que hubo es graves violaciones a los derechos humanos por parte de los agentes del Estado, por policías, hay los militares. Ojo, estuve viendo algunos casos, me parece, de Arequipa, también están de la Fuerza Aérea, me parece, ¿no? Habría que ver quiénes están también de la Marina. Entonces, no solamente ha sido la policía o el ejército. Entonces, ellos han cometido graves violaciones de derechos humanos, son agentes del Estado, y que no ha sido un conflicto con algún otro país, y que por lo tanto esto no merece ninguna protección. Entonces el análisis de San Martín debería de ser en ese sentido, que esta información no complica, no compromete en lo absoluto a la seguridad del país. Todo lo contrario, que más bien esa información que no brindan a las fiscalías, pues esclarecería quiénes son los que han ido tomando decisiones, e incluso ayudaría a tener más claridad de más tipos penales que todavía no se han incluido en las investigaciones. Por lo tanto, esperamos que César San Martín esté nuevamente en el lado correcto de la historia.
porque cuando sentenció a Fujimori estaba en el lado correcto de la historia. Pero ahora si hace lo contrario, pues ya sabremos en qué bando está. Entonces, esa sería mi reflexión respecto de San Martín. Ujú. Ahora, en cuanto de lo que lanzó la señora, la frase yo soy jefe suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo el comando, algo así, ¿cómo se No, configuraría también? en realidad eso es que sus asesores son la muerte, y por eso a veces decimos no sé qué tipo de asesores se rodea, ¿no? Porque la misma Constitución, porque ni siquiera hacía falta o hace falta que descifremos, interpretemos, analicemos otro texto normativo o alguna otra ley. No, la misma Constitución está describiendo con mucha claridad que es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas en el Perú y que por lo tanto no solamente tiene mando, sino también comando. Y además, ojo, que desde el 7D, miren, fíjense, recordemos esa fotografía, sería maravilloso que lo pongas por ahí. El 7 de diciembre, en el Congreso, recordemos, se sacaron fotos todos los mandos de las Fuerzas Armadas. Estaban de la policía, del ejército, de la marina y seguramente ahí podríamos encontrar también al de la Fuerza Aérea. O sea, estaban todos. Y a partir de esa fecha hay reuniones sucesivas que han tenido para tomar decisiones. Por eso es que hubo contradicción entre las declaraciones que hacía Dina al decir no tengo mando ni comando, el otro sujeto de nombre Otárola decía lo mismo, ¿no? Pero que luego cuando habló el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas les dijo, y luego incluso tenemos ahora la versión de la ex defensora del pueblo, ¿no? La doctora Rebollar, que sí que era una defensora del pueblo, no como el Pichirruchi ahora, ¿qué se llama este? Gutiérrez, creo, ¿no? Josué, no Josué sé qué, Gutiérrez. ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, habló ya con mucha claridad de que no solamente sabía Dina o lo que estaban haciendo las Fuerzas Armadas en Ayacucho, sino que habían reuniones y que estaban plenamente informados, tenían conocimiento, entonces todo surgía desde ese ejercicio del poder del Ejecutivo, donde tienes mando y comando, y que por esa razón es que hasta ahora no brindan informaciones que les requiere la Fiscalía, ¿no? Entonces, pero esto no lo van a poder ocultar pues todo el tiempo, ¿no? Pues pronto va a salir y seguramente ahora que tenemos las formalizaciones de las investigaciones en gran parte del país, que se va a ir sumando todavía mucho más, podría rematarse incluso con la denuncia constitucional contra Dina, que estamos esperando nosotros ahí, cooperando y siempre impulsando el tema de la investigación. Si se da eso, por ejemplo, seguramente van a ir hablando más personajes. Por lo tanto, siempre tuvo desde el texto constitucional o el mandato constitucional a quien ejerce el Ejecutivo, pues tiene mando y comando. Así que cualquier otro cuento, pues nadie se lo va a creer, mucho menos va a soportar un análisis jurídico. Hermano Raúl, tal vez algo que quisieras agregar, ya estamos entrando en la parte final, pero me gustaría que hay puntos que no ha podido yo preguntarle, que quisiera usted destacarlo para lo que se viene de aquí en adelante para mes de julio también. Claro, sí, bueno, justamente nosotros al hacer esta convocatoria, lo único que esperamos que la población en su conjunto levante su voz, porque el pedido que hace el fiscal de la Nación de que defendamos nuestra democracia, que no permitamos que un pequeño grupo la tome, creo que está pidiendo que la población eh, salga a protestar, que está pidiendo que la población defienda al país y por lo tanto creo que como peruanos es una obligación moral de salir
bueno, y recuperar pues lo que es nuestro, porque ya hay respaldo, se podría decir, no solamente de estos fiscales supremos, sino de eh, digamos, se podría decir, fiscales o personas en el derecho que en un momento fueron pues parte del Tribunal Constitucional, ¿no? Que también hacen un llamado, porque todo lo que vienen haciendo está en contra del pueblo, están legislando a espaldas del pueblo o contra intereses o los derechos del pueblo. Entonces, a eso nosotros no podemos, creo que, ser ajenos o indiferentes ante ese llamado. Creo que ahí viene ya la responsabilidad o la moral o la ética de cada ciudadano de lograr que este 27 y 28 de julio no solamente sea lo que se ha vivido el 2001, ¿no? Con la mancha de los cuatro suyos, incluso debe ser con mayor impacto, porque la aprobación es la mínima, ¿no? Son 4 o 3% que les respalda, o sea, casi nada. Solamente será pues los que están trabajando a dedo, ¿no? Y son los únicos que creo que están ahí respaldándola, porque la población en su conjunto siente, pues, ¿no? En la crisis en la que nos ha sumergido. Incluso ahora hasta el sector empresariado le ha dado la espalda. O sea, también se ven afectados, porque como no hay dinero, la población no consume, pues, y también de alguna manera afecta también, ¿no? A estas grandes empresas que viven, pues, ¿no? De la venta de sus productos. Entonces, a eso creo que tenemos que unirnos todos los peruanos, y después no estemos lamentando cuando ya todo esté consumado, cuando con tanto creas tantas universidades, que tus hijos tengan 3, 4, 5 carreras y al final no encuentren un puesto de trabajo, porque con todo lo que se viene dando no va a ser posible. Y eso ya es ya prácticamente algo que ya se viene dando en el Perú, ¿no? Miles de profesionales que no pueden encontrar un trabajo porque lamentablemente el Estado no genera pues ese acceso, esos puestos de trabajo. Y ellos lamentablemente tienen que dedicarse a otros deberes como taxear o como dedicarse al comercio. Entonces, eso es lo que se viene, no es cuestión de crear universidades y universidades y bueno, y con eso les cambiamos el rostro, sino que tantas universidades, tantos profesionales al final que no tienen ese puesto de trabajo. Eso van a ser las lamentaciones si es que hoy no alzamos nuestra voz, si este 27 y 28 no nos unimos todos como peruanos y decimos basta, y esto es nuestro y nos corresponde, y por lo tanto lo que es nuestro lo tomamos y que se vayan, bueno, los que tienen que irse porque ya suficiente daño han causado a nuestro país. Siempre hemos escuchado en las calles, sin justicia no habrá paz. ¿Qué decirle al juez César San Martín? Bueno, para nosotros quedó como uno de los grandes jueces cuando sentenció a un criminal, a un asesino, a un genocida, ¿no? A una persona que ha asesinado a muchas personas, ha causado bastante daño, no solamente a uno, sino a toda esa cúpula que se encontraba en el poder por ese entonces. Entonces él para nosotros ha quedado pues, marcado como una persona intachable, proba, una persona que eh, no, imparcial, que está del lado de la justicia. Y esperemos que ahora tome la misma decisión, porque son millones de peruanos que estamos esperando la decisión que él vaya a tomar, porque el hecho de que el juez San Martín dé acceso a que el Ministerio Público tenga toda esa información, van a caer más rápido. Estas investigaciones van a llegar a concluir lo que se está logrando ahora, ¿no? Investigar. Entonces, con esta información que se ha tejido entre los altos mandos y la PCM y la señora Dina Boluarte, va a ser prácticamente pues, no solamente una hipótesis, sino algo ya corroborado, porque al tener toda esta información, bueno, para nosotros va a ser vital en encontrar a los responsables, ¿no? A los responsables directos e indirectos de los asesinatos y de los más de 1.500 heridos. Entonces, en su mano recae mucha responsabilidad. Y como lo dijo el doctor, a veces esas personas
lamentablemente por este dinero sucio, malvenido o cochino, como lo decimos, cambian, pues, ¿no? Dejan de lado toda esa formación, todo eso que han ido formando por muchos años, y a veces por esas cuantas monedas que reciben, se cambian al otro bando, como el Los Pulgoso, bueno, que siendo de izquierda, pregonando, ¿no? Por los pobres, pero mira cómo cambiaron en tan poco tiempo su conciencia y ahora defiende a capa y espada, sabiendo que cómo es ese tipo de personas de la familia Fujimori, ahora está como el escudero, ¿no? El defensor de este grupo. Y eso es dinero, pues. Dinero malvenido que tampoco le va a durar y tampoco se lo va a llevar el día que se vaya de este mundo. Solamente que quedará manchado todas sus generaciones, sus apellidos, porque es lo que han hecho pues nuestros antepasados, ¿no? Aquellos que traicionaron en la guerra del Pacífico, aquellos que traicionaron en el Tiwinza, manchadas, sus apellidos, todas sus generaciones tienen esa mirada, ¿no? De la población, que son unos traidores, que se vendieron por unas cuantas monedas, y eso cargan pues sus nietos, sus hijos, que ahora, ¿no? Tienen ese apellido. Entonces esperemos que eso no suceda con este juez, y bueno, y que actúe como debe ser, ¿no? Con bastante eh, eh, respeto, digamos, a las normas que corresponden y que tiene que emitir como juez. Hermano César Calcín, también vamos entrando en la parte final. Tal vez algo más que quisiera, digamos, remarcar y un mensaje para nuestros hermanos también que nos ven a nivel internacional. Sí, el mensaje yo creo que sería que todos los ciudadanos, los peruanos, debemos ejercer nuestra ciudadanía. Porque cuando no ejercemos nuestra ciudadanía y estamos de brazos cruzados, estamos consintiendo, es más, yo diría que hasta se vuelven cómplices de lo que está pasando en el país. Entonces tiene que ser proactivo el comportamiento, la actitud y el ejercicio de nuestra ciudadanía. Y ahora que ha dicho Raúl, la Organización Nacional desde todas las regiones se van a mover en Lima. Entre los demás ciudadanos, ¿no? Los abogados, por ejemplo, que estamos en todo el país, hay que hacerlo. O los ingenieros, o los médicos, o los profesores, el agricultor, el ganadero, el pescador, todo el mundo tiene que comprometerse con su patria, porque estar en un país no es que sea un regalo tan sencillo como para poder estar ahí y casi como un convidado de piedra y no decir nada y no hacer nada, sino todo lo contrario. Hace 500 años lo que han hecho es que con esta invasión del otro lado del mundo, la invasión europea, ¿no? Lo que han hecho es colonizar mentalmente a las generaciones o a nuestros antepasados. Es más, lo han convertido a nuestros ancestros, por ejemplo, incluso en esclavos, ¿no? En esclavos. Y ahora que los ciudadanos de esta época, las generaciones de esta época, tenemos claridad de lo que ha pasado con el país. En esta época nada más, si miramos solamente la época republicana, ¿no? No ha cambiado gran cosa. Ahí te comparto, hermano Timoteo, el artículo 27, por ejemplo, de la Constitución, y los invito a que puedan leer el artículo 27 de la Constitución de 1824, o sea, la primera Constitución. Miren el salvajismo que dicen, que no ha cambiado hasta el día de hoy, ¿eh? Y ahí decían que para ser ciudadano, ¿no? Tienes que saber leer y escribir y tener propiedades. Pero si todo eso nos habían quitado estos malditos invasores, ¿no? Es más, nos tenían de esclavo. Fue después todavía de 1920, incluso, que por primera vez en esa Constitución de 1920 se habló de las comunidades, ¿no? Y recién en los años, o en todo caso en 1979, ya se introdujo en el texto de la Constitución, considerándonos, ni siquiera, o sea, considerándonos casi, diría yo, como aparte de ser un adorno, sino considerando, aquí está tu pedacito, a ver, te estamos reconociendo que existes. Cuando es todo lo contrario, o sea, en una Constitución, lo que debiera de decir es que los quechua, los aymara, los ciudadanos de este país, ¿no? Somos los verdaderos dueños, no porque lo diga una ley o una simple Constitución, no, sino porque realmente deberíamos de ejercer.
Entonces, para Julio, por ejemplo, estos derechos que se están ahora mismo ya diciendo que se tiene que ejercer, la libertad de expresión, la libertad de opinión, el derecho humano a la protesta, pues todo, los 33 millones de peruanos que somos, deberíamos ejercerla, porque nos estamos dando cuenta, y yo creo que para nadie ya en este momento va a ser un secreto, o nadie va a tener la excusa de decir, yo no sabía, ¿no? A diferencia de hace 30 años, hoy tenemos redes sociales, los medios alternativos de comunicación, tu diario, hermano Timoteo, junto con los demás hermanos ahí informando a nuestros conciudadanos. Entonces nadie puede tener la excusa de decir, oiga, yo me quedo de brazos cruzados. No, ya nos hemos dado cuenta que hay ellos sí que son un grupúsculo de delincuentes que están ahí en el Congreso, ¿no? Y ahí están con su aliado con el gobierno de facto, ahí con sus ministros títeres. Entonces, los ciudadanos, la recomendación es que ejerzamos nuestra ciudadanía, ejercer nuestros derechos humanos, ejercer los derechos constitucionales que están ahí escritos, ejercer nuestros derechos incluso que provienen de los tratados internacionales, que son parte del derecho nacional, de acuerdo a la propia Constitución. Entonces, no hay ninguna excusa para estar de brazos cruzados, sino todo lo contrario. Ya nos hemos dado cuenta que estamos en dictadura, entonces no puedes estar ahí sentado o tranquilo solamente haciendo lo que tú haces y se acabó. No, porque lo que va a ocurrir si haces eso, si consientes eso, es que te conviertes en cómplice. O peor aún, estás sometiéndolo a la esclavitud a tus hijos o a las siguientes generaciones. Porque lo que están haciendo con el país, miren, están saqueándolo, pero por donde lo veamos, ¿no? El cobre se la están llevando, nadie sabe cuántas toneladas de cobre están desfilando por nuestras narices o por las carreteras, por los puertos de nuestro mar peruano, o cuánto de oro, cuánto de zinc, cuánto de estaño, nadie sabe, porque no hay un control, no hay un Estado que funcione en favor de sus ciudadanos. Entonces, a eso se atribuye, pues, la pobreza, la extrema pobreza, la deficiente educación, no hay infraestructura en educación, pero felizmente yo me alegro, hermano Timoteo, Villa María del Triunfo creo que fue, ¿no? Hace pocas horas o ayer, no sé cuándo fue, estuve viendo ahí video, hermanas empoderadas. Así tiene que despertar el Perú. En Lima por mucho tiempo veíamos hermanos que iban, o en todo caso, estaban ahí, llegaba un determinado gobierno, o un determinado sujeto, o un delincuente, ¿no? Vestido ahí con saco y corbata incluso, o llamado con nombre de congresista o de presidente, y todos mirando ahí, ¿no? De repente algunos incluso llevaban hasta lo que a tanto se habla en Lima, ¿no? Táperes o algo de comida, y ahí se quedaban callados. Pero ahora no. He visto ahí hermanas empoderadas. Le han dicho que, oiga, aquí no van a venir, aquí no lo respaldamos, aquí que se vaya, que se largue. ¿Y qué significa eso, hermano Timoteo, hermano Raúl y compatriotas en todo el Perú? Que nuestros conciudadanos han despertado, tienen mucha información, y por lo tanto, lo único que hay que activar es que todos ejerzan su ciudadanía. Y cada vez que compartimos con hermanos como Timoteo, decimos muchas cosas, entonces tomen nota. Ahí está el artículo 2, inciso 19 de la Constitución, por ejemplo, que habla sobre nuestro derecho a la identidad étnica y cultural, que nos falta muchísima identidad en el Perú, que nadie debe tener vergüenza de ser un quechua, un aymara, un huanca, un huari, un shipibo, sino todo lo contrario. Porque aquí han venido caritas de miércoles que se ponen ahí en el Congreso y hasta insultan, ¿no? Han visto ustedes, no sé, ya no me recuerdo de ese sujeto carita ahí que insultaba, por ejemplo, a nuestra huifala, ¿no? Debemos estar más bien empoderados, como la hermana ahí que he visto hace un momento nada más. Entonces, queridos compatriotas, desde Puno, desde esta tierra bendita de quechuas, aymaras, uros, de Collasuyo, si queremos decirlo, trasladándonos en el tiempo del Tahuantinsuyo, pero que en este tiempo actual los quechua, la aymara, que nos hablamos nuestro quechua, que es nuestro aymara, y estamos orgullosos de lo que somos y estamos diciéndole a todos los peruanos que ejerzan su ciudadanía, que ejerzan su identidad. En el norte, por ejemplo, yo los invitaría a todos los hermanos
que por un momento vayan a Caral. Caral realmente cuando yo fui, a mí me llenó de inspiración, me cargué, así como hoy día nos hemos recargado de energías con el Taita Inti, y cuando estuve en Caral me recargué de energías, de verdad, de conocimiento, cómo hace 6.000 años estos hermanos habían desarrollado esta sociedad. Ahora, no podemos permitir que un grupúsculo de delincuentes de miércoles hagan de las suyas. No, Janiwa, Manan, ya no más. Entonces, yo me quedo con ese mensaje, querido hermano Timoteo. Un fuerte abrazo para ti de Año Nuevo, andino, y a todos nuestros hermanas y hermanos también. Uspuncha y Camaña, Tupananchis Cama. Y que sin cama. Gracias, hermano Timoteo. Tupananchis Cama. Hermano Raúl, también palabras finales, y seguramente habrá también novedades en cuanto a la lucha por la justicia, que ustedes han resistido a pesar de las dificultades, y lo más importante, que han sabido unirse ante las dificultades. Bueno, así es, hermano Timoteo. Creo que a nosotros los quechos, los aymaras de acá de la región de Puno nos caracteriza ser muy resistentes y persistentes, ¿no? En lo que nos proponemos. Nosotros así por así no nos rendimos. Eso hemos heredado de nuestros antepasados y eso es lo que nosotros pregonamos. Con el ejemplo, no solamente lo decimos. Y la muestra que nosotros venimos luchando día tras día es justamente que eso también se siga transmitiendo a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones, que no un pequeño grupo después de habernos asesinado no nos van a callar, que eso más bien nos tiene que fortalecer como pueblo para que así alcancemos justicia y se tenga que sancionar a todos los responsables y aprendan a respetar la vida de todos los ciudadanos en todo el Perú, y no solamente de ese grupo que viven en Lima, sino de todos los peruanos, porque todos somos dueños de esta bendita tierra y por derecho nos corresponde. Entonces, solo hacerles ese llamado y que tomen el ejemplo de estos familiares, de estas madres, de estas viudas, de estos huérfanos, de estos heridos, que a veces no tienen qué comer, pero ahí están en la calle levantando su voz. Son víctimas, lo han vivido en carne propia, pero eso no los ha intimidado, eso no los ha amedrentado, eso no ha hecho que se metan debajo de la cama y ahí les llegue la justicia. Más bien los ha fortalecido y eso es lo que hoy en día nosotros venimos haciendo, y por lo tanto hacemos ese llamado a toda la población, a todos los profesionales, a todos los sindicatos, a todos los estudiantes universitarios, para que también se sumen y hagan uso de este derecho que todos lo tenemos, ¿no? El derecho a la protesta, a una reunión, y así de esa manera lograr pues, que este Congreso y que este gobierno de una vez por todas tenga que caer y así recuperar lo que nos ha costado construir en muchos tiempos, vivir en democracia, y que de igual manera estas riquezas que se tienen en el país tengan que llegar para todos los rincones, porque es la única manera en donde nosotros vamos a decir, al fin se hizo justicia, cuando las riquezas de todos los peruanos nos llegue a todos. Eso va a ser una justicia social, no solamente una justicia de víctimas o por haber sido asesinados, sino esa justicia social tiene que llegar y en algún momento va a llegar. Yo creo que no está muy lejano y llegar a eso y lograr eso depende de nosotros. Continuar con esta lucha y recuperar lo que nos han heredado nuestros antepasados. Yo con eso termino y agradecerte nuevamente, hermano Timoteo. Continúa firme, como lo ha usted venido trabajando, de manera imparcial, siempre con la verdad, con honestidad, con sinceridad, y creo que así se logra reconocer el cariño y el aprecio, sobre todo de las personas más vulnerables, porque nos sentimos representados, porque sentimos que llevan nuestras voces, lo que lamentablemente otros medios no lo hacen. Termino con eso y muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, hermano Raúl Samillán, también hermano César Quispe Calcín, como siempre decimos, Tupananchi Cama, y hasta la próxima. El Perú ahora se despertó, los hombres del Ande, los chantas, los aymaras, los nativos, vamos a cambiar la historia del Perú, carajo. Aymaras nunca se rinden, hermano. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo asamblea.
No queremos a la Dina asesina. Congresistas todos, que se vayan. Por favor, señora Dina, el pueblo, más de 80% de gente no le quiere, por favor, que se retire. Somos mujeres de trabajo, somos mujeres que luchamos día y día. Nosotros no robamos, no delinquimos. Estos miserables del Congreso es una vergüenza prácticamente. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad. Esa es la pura verdad.